Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de este Uruguay Elige. Buenas noches, Deli. Leonel Vera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? El Muy saludo bien. para todos. Un placer acompañarlos en esta noche. Igualmente. Igualmente, nosotros, bueno, hemos encarado con la producción de BTV Noticias grandes temáticas que preocupan a la población. Hemos tenido ya un programa sobre seguridad, un programa sobre trabajo y la reforma de la seguridad social, y hoy es el día de la educación y su reforma, por supuesto. Un tema nada más ni nada menos. Es como un buque insignia para todos los partidos políticos, pero siempre está en el ojo de la tormenta. Siempre. Seguridad y lo que tiene que ver con la educación. Tenemos un panel selecto para estar compartiendo a lo largo de este programa para ver de qué manera desarrollamos el tema y de qué manera incide también en año electoral. Exactamente, estamos a paso de que llegue junio y la idea justamente es darles material, insumos a la gente en la casa para que, bueno, pueda elegir lo que le parezca mejor, en este caso para la educación. Y nosotros tenemos una encuesta, ¿verdad? Tenemos una encuesta Bien. que ustedes también ya pueden participar en sus hogares. Acá la tenemos. Acá la Uruguay Elige. ¿Cómo está la educación a través de la red social X? Ustedes optan mal, regular o bien. Ya tenemos algunos primeros datos preliminares que iremos compartiendo a lo largo del programa. Exactamente. Y bueno, nuestros compañeros trabajaron muchísimo porque, como decía Deli, esto ha preocupado muchísimo. Ya viene de los años 60, algunas revueltas por el tema de la educación, después vino la dictadura y posteriormente los gobiernos post-dictadura, todos del 85 a la fecha, en sus discursos, en la Asamblea General, los presidentes todos abogaron por hacer cambios a la educación. Vamos a compartir un material que justamente preparó la producción de BTV para que ustedes vean eso que les acabo de decir. Debemos asumir hoy con decisión el coraje de educarnos mejor y de educarnos más. Educación, educación, educación y otra vez educación. Lo que el Uruguay tiene que hacer es realmente modernizar la enseñanza. Debemos decir que es deber del Poder Ejecutivo y es deber del Ministerio de Educación y Cultura garantizar la asistencia a clase de todas las niñas. Desde el preescolar hasta los estudios superiores, todo debe ser analizado con espíritu crítico, con sentido de lo posible, con urgencia de lo necesario. Permítame en un pequeño subrayado. Educación, educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces: debo ocuparme de la educación. Debemos cambiar el ADN de la educación, especialmente el de la educación media, para alcanzar un modelo educativo de excelencia e inclusión. Por lo cual vamos a decretar la esencialidad de los servicios que tienen que ver con la enseñanza, en la medida de que son derechos de los ciudadanos la educación. No podemos ser tan miedosos de no animarnos a cambiar la enseñanza. ¿A quién le tenemos temor? Tenemos que tener temor de nuestra actitud, más que de los otros. El Frente rumbo a la educación, que es la primera política social de cualquier país democrático. Este país tiene que tomar conciencia de que la educación está mal y está en un problema grave. Quienes no acceden a una educación de calidad no tendrán oportunidades de trabajo de calidad en el futuro próximo. No puedo hacer otra cosa que reconocer hoy aquí ante ustedes el enorme esfuerzo, dedicación y compromiso de la mayoría de los docentes de nuestro país. Gran trabajo de nuestros compañeros Esteves y Mastandrea armando justamente este compendio, y también ahora toca el turno de agradecer a quienes se tomaron un tiempo para venir a acompañarnos aquí a los estudios de BTV. Gonzalo Baroni, director nacional de Educación, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Nacionalista. Bueno, gran expertise en economía, pero también en educación. Muchísimas gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias. Agustín Mazzini, diputado del Frente Amplio, docente de física, pero ahora dejó un poquito la docencia. Es integrante de la Comisión de Educación y Cultura de Diputados. Gracias por estar hoy por aquí. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Y también nos acompaña Martín Melassi, diputado por el Partido Colorado.
que bueno, no integra la Comisión de Educación, pero tuvo el honor de representar al Partido Colorado y venir aquí con nosotros. Dejó un poquito la pesca y la paleta, ¿no? Para acompañarnos en su gran hobby. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Por favor. Bueno, vamos a recordarle que tenemos tiempos más o menos que son de 2 minutos 30 para que cada uno bastante acotados, para que cada uno pueda desarrollar su idea, pero vamos a comenzar en dónde estamos parados con la educación. Baroni. Bueno, primero que nada, sí, se puede responder, ¿no? Estamos parados, ¿no? No, primero que nada, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación y por la posibilidad democrática de que nuestra ciudadanía esté eligiendo con toda la información posible. Algo que el Uruguay le había costado durante mucho tiempo, porque así como escuchábamos a nuestros expresidentes y presidente actual poniendo especial énfasis en la educación, había muchos temas que se venían dejando de lado. Entonces, seguramente los televidentes nos estén mirando y preguntando en qué hemos avanzado en este tiempo. Yo les quiero decir en qué no hemos retrocedido y además en qué hemos avanzado. No hemos retrocedido especialmente cuando en el mundo se está hablando de grandes retrocesos después de la pandemia. Hemos tenido por primera vez una pequeña victoria y un festejo por no ir hacia atrás, no estar estancados. Estamos en un momento donde el Uruguay no está peor que antes, está mucho mejor que la mayoría de los países, ni que hablar de Latinoamérica y gran parte del mundo. Eso porque hemos tenido efectos negativos que han sido mínimos. El mundo está hablando de crisis de aprendizajes. Nosotros hemos avanzado. Tenemos políticas de Estado que se vienen sosteniendo. Tenemos escuelas de tiempo completo. Tenemos Ceibal, nuestra agencia de innovación de tecnologías en la educación, que ha avanzado y que ha trascendido varios gobiernos y que se ha profundizado. Sin embargo, seguimos con algunos problemas. Después de la pandemia se han agravado algunos problemas específicos, como son las inasistencias en primaria, algo que es un desafío y que nos ha quedado justamente después del COVID-19. La inequidad también aumentó, pero en términos no significativos. Es un desafío que tenemos, no solamente en este gobierno, sino como política de Estado para seguir trabajando. Sin embargo, se ha avanzado en muchas condiciones para poder resolver estos problemas. Y son algunos puntos de los que vamos a seguir tratando y vamos a seguir debatiendo con distintas perspectivas con nuestros colegas. Muchas gracias. Ahí que lo veo escuchando atentamente lo que dice Baroni. ¿Dónde estamos parados hoy en cuanto a la educación? Bueno, primero que nada, reconocer lo que decía recién Baroni, que hablaba de que no se retrocedió tanto. Bueno, el problema es que reconocer que no se reconoció tanto también es reconocer la pérdida de una gran oportunidad de avanzar. Nosotros sabemos que en Uruguay no solo se retrocedió en los aprendizajes, sino también en la diferencia entre los aprendizajes, entre los que más tienen y los que menos tienen. Eso es una realidad de la educación uruguaya que se incrementó entre el 2018 y la actualidad, según dice el informe Arista. También se cayó la inversión del gasto público en educación en función del PIB. O sea, el PIB de Uruguay, si bien creció, el gasto público en educación ha retrocedido. Entendemos que ha sido un momento estos últimos 4 años de una gran pérdida de oportunidades de dar el salto cualitativo para mejorar y llegar al nivel educativo que los uruguayos merecemos. Bien. Melasi, entonces, para usted, ¿cuál es el estado actual de la educación? Bien, yo quiero decir que la pregunta de dónde estamos parados. En primer lugar, decir que a nosotros nos eligieron como coalición de gobierno para hacer una transformación educativa y está en el programa Por el País. Dicho esto, este gobierno, como bien lo decía Jorge Valle, como bien lo dijo José Mujica y como también lo dijo Tabaré Vázquez, necesitaba dar un paso trascendental. Y nosotros tuvimos el coraje de llevar a hacerlo. Siempre que hay transformaciones, hay miedos. Siempre que hay miedos, hay personas que dejan de estar en lugares de confort. Lo que sí es claro, que si nosotros evaluamos y miramos a cada uno de nuestros gurises, la verdad que cada vez aprendían menos. Eso, como bien lo dicen, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa lo establecía así. Las pruebas Arista decían que en el 2017 la mayoría de los chiquilines en sexto de escuela no tienen las habilidades mínimas para resolver un problema. Lo mismo así las competencias mínimas, el umbral mínimo para salir adelante. Y lo peor de todo es que el 80% de los chiquilines que tienen mejores posibilidades económicas son los que realmente terminan el liceo.
Y aquellos del quintiles 1 y 2, solo el 12% puede terminar el liceo. Entonces, vaya si nosotros, como buenos vallistas, y que defendemos, obviamente, y somos el escudo de los más débiles, queremos que todos tengan las mismas oportunidades. Y es por eso que llevamos adelante, con toda la valentía, esta transformación educativa que posiblemente puede ser perfectible. Claro que sí, todo es perfectible en la vida, pero creo que es el camino que hay que seguir. Hasta el momento algunas coincidencias han habido. Ahora usted al pasar habló del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Nosotros ya vamos con Deli Vera, que está justamente con el representante del INED. Gracias, Roberto. Sí, precisamente estamos con Pablo Casciani, integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, más conocido como el INED. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Muchas gracias por compartir con nosotros. Para que la gente entienda en su casa, ¿qué es y cómo funciona el INED? En 30 segundos. El INED es un instituto que evalúa la educación preuniversitaria, es decir, inicial, primaria y media, que se crea con la Ley de Educación del 2008 y que tiene ya unos años de trabajo, y que lo que hace es dar información a la ciudadanía y a la administración sobre cuáles son los resultados o qué cosas mirar de lo educativo. Vamos a entrar más adelante en la reforma educativa precisamente, pero... ¿Contatan ya impacto de la reforma educativa? Habían unos datos que nosotros manejábamos en producción, que era la baja de las inscripciones en la educación inicial. ¿Esto puede ir entrelazado o cómo se puede entender esto? De las cuestiones duras de esta gestión, digamos, de este periodo, hay algunas que son como muy claras, digamos. Hay un recorte presupuestal o hay pérdida salarial de los docentes y de los funcionarios. En el caso de los docentes, además, pierden más salario que el resto de los trabajadores, digamos, porque y eso se ve claramente por los pesos y por la ejecución. En el caso de los temas de aprendizaje, tuvimos la pandemia, se logró que Uruguay siguiera evaluando, digamos, o sea, que continuara dentro de las posibilidades con las series de evaluación para tener información. Ahí hay buenas noticias y malas noticias. Las buenas es que Uruguay no cae, el Ceibal, los docentes, la política educativa de ese periodo que permitió abrir escuelas, por ejemplo, en el marco de un acuerdo colectivo donde estaba el Ministerio de Salud, la Presidencia de la República, la ANEP, los sindicatos de la educación. Es decir, hubo una alianza importante para cuidar a los gurises. Sin embargo, tiene como esto otro de que aumenta la inequidad. Todos sabemos que en la pandemia a los más pobres les fue peor en general. ¿A qué se refiere precisamente con la inequidad, cuando aumenta la inequidad? Cuando usted dice aumenta la inequidad. Los niveles de logro en términos de aprendizaje o de qué pueden hacer los gurises, a los que están en zonas más vulnerables les va peor que antes, y a los que están en los estratos superiores de la sociedad o los quintiles más altos, como se dice, les va igual que antes. Entonces, Uruguay no cae, pero aumenta la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y lo otro que ha hecho el instituto es mirar este tema de la reforma de los programas. Y ahí hay una descripción, porque esa reforma de los programas, digamos, todavía no tiene consecuencias en términos de lo que son los aprendizajes o algo que pueda reportar el instituto. Vos me preguntabas por la matrícula, es decir, por la cantidad de estudiantes inicial, ¿no? que ha bajado. Bueno, ahí tenemos una situación clara donde durante 2 años se han inscrito menos niños en inicial, 3 años menos niños en inicial. Estamos hablando de unos 1000 niños menos por año, y ahí tenemos 2 situaciones. Una es que baja la natalidad y por lo tanto ingresan menos niños, pero otra es que todavía tenemos niños fuera. Entonces, tener esas 1000 sillas vacías no sería un buen dato de la política. No tenemos claro si eso es un efecto de la política, de la gestión, o es un efecto de la pandemia o de otras situaciones. En 30 segundos, ¿cómo se resuelve esto? ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno, por ejemplo, en caso de seguir en el gobierno, y qué tendría que hacer la oposición en caso de lograr el gobierno en las próximas elecciones? ¿Cómo eso no lo dice el instituto, pero yo creo que Uruguay tiene una base de acuerdo de políticas públicas donde para nadie es admisible la pobreza infantil, para nadie es admisible que haya menos niños en primera infancia inicial, para nadie es admisible que no haya universalización del bachillerato y del acceso a la educación terciaria y universitaria.
sobre todo en el interior del país, y creo que esos son los desafíos que tiene el país. Están en los acuerdos multipartidarios y todas las plataformas de organizaciones sociales también demandan esto, y el reconocimiento de los docentes, que sin los docentes es muy difícil transformar el sistema educativo. Bien, Cayani, hacemos una pausa, les proponemos a todos en casa también seguir votando a través de la encuesta que está en Twitter sobre el estado de la educación. Hay más debate, hay más Uruguay Elige, ya seguimos.